Bueno, bienvenidos a esta parte del Solalto Insight, también parte de Solalto en Voz Alta, donde platicamos de diferentes temas. Esta vez tengo el honor de estar con Juan Carlos Velázquez, coordinador de secundaria y bachillerato, para platicar un tema que nos preocupa a la mayoría. Actualmente es un tema todavía de conversación, que son el tema de las elecciones, pero más enfocado en la democracia. Pero primero presentemos a Juan Carlos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues el placer es nuestro tenerlo aquí y platicar sobre temas que afectan más que todo al país. ¿Cómo vivió este tema de las elecciones y esta fiesta cívica que se celebró? Las elecciones en Guatemala ha sido un tema pues muy interesante. En particular, pues yo me presento, soy salvadoreño de nacimiento, recientemente me he nacionalizado como guatemalteco y he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países también estos procesos de elecciones. En Guatemala pues me llamó la atención de forma particular pues un ambiente un poco tenso, pero al final de cuentas me pareció de que la población toma decisiones en base a argumentos, en base a análisis. Aquí en la ciudad ciertamente no es lo mismo una decisión tomada tal vez en el contexto citadino de la ciudad de Guatemala a tal vez en el interior, Claro, pero sí. me pareció que fue variopinto. Platico un poco sobre la participación en la ciudad y en el interior. Guatemala y Centroamérica estamos en un gran reto de recuperar la democracia y recuperar un poquito de lo limpio y la limpieza que teníamos en los antiguos gobiernos. Hemos tenido problemas de corrupción, por ejemplo, una gran desigualdad, temas de violencia y seguridad, que últimamente en El Salvador se ha ido reduciendo poco a poco. Sin embargo, siempre es un problema que ocurre. ¿Usted cómo lo vio en el casco urbano? ¿Cómo es la participación ciudadana en Guatemala? Y después cuénteme un poco, como nos contó que es de El Salvador, cómo ha vivido en otros países este proceso democrático. Muy bien, en un primer momento, cuando ya se comienzan a acercar las fechas electorales para tomar las decisiones electorales, sí veo bastante incertidumbre, ¿no? Como poca profundidad en cuanto a las opciones que se tienen, un poco también de desánimo al respecto, bastantes opiniones en contra de otras. Pero al final de cuentas, ya cuando se fue acercando más el momento y sobre todo cuando vamos a una segunda vuelta, pues la gente como más involucrada, ¿no? Como que ya queriendo tener una mayor participación y ciertamente las conversaciones, tanto en entornos formales como informales, familiares, pues se iban dirigiendo hacia el contexto que estábamos viviendo, ¿no? Sí, más que todo la participación joven la podemos ver en la segunda vuelta, cómo pues, subió y cómo creció. Los jóvenes a menudo enfrentan barreras para participar en la política, en la toma de decisiones, debido a la falta de oportunidades, la desconfianza, el descontento con las instituciones, en la propia pues, vida joven aquí en Guatemala. Cuéntenos, como coordinador, cómo vio el tema de los jóvenes en las elecciones. Usted que pudo conversar con los alumnos ya de quinto y cuarto, que creo que son los más metidos en el tema. ¿Cómo se vivió esta fiesta cívica en cuanto a opiniones, comentarios y limitaciones? Muy bien, en cuanto a la participación joven, yo diría que incluso hubo mayor involucramiento desde la primera vuelta. Incluso considero de que se pudo haber visto evidenciado en los resultados esta participación joven que has mencionado. ¿Y cómo lo percibí yo aquí en el colegio? Pues también como lo comentaba, con esa incertidumbre, con chicos que venían pues ciertamente con un discurso que quizás en familia habían comentado, como un resumen de ideas que ciertamente venía de un contexto familiar, pero también jóvenes que tenían un criterio propio. Y eso me llamó bastante la atención. Yo creo que también es una característica del joven de Solalto, en el cual se intenta fomentar el pensamiento crítico y ya en los momentos formales de clases, pues sí había opiniones interesantes al respecto, sin entrar en discusión, sin entrar en polémicas, sino más bien queriendo apostar por una mejor Guatemala. Sí, y es algo que buscan los jóvenes. Y relacionando este impacto de las elecciones con la educación, la enseñanza de la democracia es importante. Las elecciones son momentos cruciales para educar a las nuevas generaciones, como usted comentaba, ser críticos, tener una propia opinión y no dejarse llevar. Sobre este proceso democrático, ¿cuál es la importancia de los jóvenes para la educación? La pregunta en sí es ¿cómo impacta las elecciones en la enseñanza de la democracia en el colegio, más que todo relacionado a los jóvenes grandes? Mira, es fundamental, yo creo que es fundamental tomar conciencia todos que la base de la democracia se acentúa y fundamenta sus bases en la educación. Sin eso no vamos a tener un futuro prometedor.
Guatemala, como la mayoría de los países latinoamericanos, es una república joven con un sistema democrático ya constitucionalizado. Estamos hablando que en 1985 aparece ya en la constitución política del país que somos un gobierno democrático, pero todavía estábamos en un contexto de guerra. Sí, todavía estamos ahí un poco tensos, Exacto. ¿no? Entonces es hasta el 96, bueno, ya en la década de los 90 se dan estos procesos que quieren ser democráticos, pero ciertamente están influenciados por un contexto que no favorece la democracia. Entonces estamos hablando de menos de 40 años que estamos luchando para que de verdad estemos en un país donde se garanticen los derechos que garanticen la democracia. Y siento que esto es lo que aporta mucho en la educación, la promoción de valores democráticos en las elecciones, ya que en este momento puede ser una oportunidad buena para destacar valores como la tolerancia, el respeto, la diversidad de opinión y la importancia de la participación pacífica, que nos ha costado verla en estos tiempos, siempre es importante. Y también comprender la importancia del voto joven, ya que tal vez no muchos pudimos votar o no podemos votar. Sin embargo, el presidente que elegimos estas elecciones será nuestro presidente cuando entremos a la universidad o cuando empecemos la vida laboral. ¿Qué podemos subrayar o qué podemos destacar de esta participación joven y esta conciencia cívica en el colegio? Vuelvo al tema de la importancia de la educación. Yo creo que tenemos los colegios la responsabilidad de abrir espacios de reflexión profunda, formal, con argumentos sólidos para ayudar a los jóvenes a que tomen las mejores decisiones con base en sus valores, en lo que ellos consideran que va a ser lo mejor para Guatemala y no solamente lastimosamente llevarse por intereses personales, políticos, o de grupos o solamente de un sector, sino que abrir el panorama, ¿no? Al final de cuentas, vivir en un país es vivir en una comunidad y cada uno de nosotros tenemos que velar por el bien común. Yo creo que eso en el colegio, en los colegios, en las instituciones educativas, podemos ser un gran aporte y sobre todo fomentar la participación, porque eso también, volviendo a las preguntas que me hacías anteriormente, observé si bien es cierto, varios aspectos interesantes y que esperanzadores, pero también mucha desgana, ¿no? Yo sí, creo mucha que, tristeza, ¿no? Sí, como tú lo decías, ¿no? Viendo hacia el futuro. Ustedes, los jóvenes, son el futuro, se están formando en el hoy para ser el futuro de Guatemala el día de mañana y van a formar familias. Tienen que también ustedes tener las herramientas para que en familia se reflexione profundamente y no tener una actitud pasiva, ¿verdad? Sino que una de verdad, y no solamente ir a votar, no quedarse dormidos, sino que también tener una implicación para velar por el bien común y que se recuerden que es uno de los valores del bachillerato internacional, ¿no? Sí, y también apoyando esto, el Papa Francisco lo mencionó en la JMJ, que tenemos que ser jóvenes despiertos y no dejarnos llevar por las malas influencias. Yo también siento que podemos rescatar de estas elecciones el debate y discusión que se crearon en las aulas. Ya dejándonos de enfocar más que todo en el tema de la política, cómo esta conciencia cívica de debate, discusión, comentario de opiniones fomenta el respeto y fomenta pues los valores que defendemos aquí en Solalto. Yo creo que lo primero que fomenta estos valores, como bien lo dices, cuando uno está en un foro, en una discusión, es primero tener la base no solamente histórica, sino que intelectual, académica, para argumentar con razón, ¿sí? Y aquí en el colegio ustedes sabrán de que hemos tenido grupos de debate y que no solamente tenemos los espacios que abrimos en los salones de clases, sino que también tenemos la formación para poder presentar nuestras ideas y hacer un debate en un contexto académico donde se lleven todos los aspectos de respeto que mencionabas. Entonces yo creo que la base es eso, ¿no? Primero, estar bien informados, bien instruidos, para luego poder argumentar y sobre todo también escuchar a los demás y a partir de eso construir nuevas ideas. La participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, y el fortalecimiento de la democracia son desafíos clave actualmente en América Central, incluyendo Guatemala. Las elecciones pueden ser una herramienta valiosa para promover la educación cívica y también la construcción de una nueva sociedad. Ahora que Guatemala cambió de presidente, ¿cuál es el reto que tenemos para vivir la democracia aquí en Guatemala y en otros países como Centroamérica? Es importante esa pregunta porque ya nos pone en una postura más activa.
Yo creo que ese es el punto de partida. No estar pasivos y solamente esperar, bueno, terminaron las elecciones y tenemos que esperar a 4 años y me desentiendo y solamente vuelvo a empezar a leer o a informarme o a escuchar noticias o a un grupo o al otro hasta que ya estamos con toda la época de campañas. No, es a partir de ahora hay un gobierno nuevo, hay un presidente nuevo y por tanto nosotros como actores activos de la sociedad tenemos que empezar a dar un seguimiento, ¿no? En la información cotidiana, no solamente en lo que dicen los medios de comunicación, sino que también pues en los diferentes foros, cuáles son las propuestas de gobierno que tiene el actual presidente electo y cómo se están llevando a cabo, ser como que muy observadores al respecto de lo que se está viviendo y luego también, si tenemos la posibilidad, participar más llanamente. Ustedes próximamente, los que van a la universidad, tienen un papel muy importante en esto, en una participación más activa en la democracia del país, para que luego cuando lleguen esos momentos de elegir al nuevo presidente y al nuevo, incluso al nuevo Congreso, a las nuevas autoridades, tengan los elementos fundamentales para tomar la mejor decisión. Bueno, y ya entendiendo un poquito más ya esta postura de los retos y todas las dificultades que pasamos y cómo es el impacto joven que hace en el futuro de no dormirnos, ¿qué mensaje le podría dar? Un mensaje claro y pues tómese su tiempo, pero ¿qué mensaje le dejaría a los alumnos de Solalto que ya van a estar prontos de salir? Pueden ser los seniors, los juniors o los freshmen, sobre la participación cívica y cómo tenemos que estar involucrados en la política del país, porque quiera o no, muchos jóvenes he escuchado, pues compañeros míos, compañeros más grandes dicen que es un tema de su interés y que pase lo que pase, no importa. ¿Qué mensaje les da y qué podemos rescatar de esta charla? ¿Qué son los aspectos claves que usted encuentra y para transmitirlo a los seniors y a los juniors, que es lo más importante ahorita en el colegio? Muy bien, yo creo que tal vez cuando se escuchan comentarios de ese tipo de que no es del interés, la política y todo esto, yo creo que pues solamente nos centramos en un aspecto, que es quizás nos imaginamos tener que participar o ser afiliados o estar involucrados en un partido político. Yo creo que no es eso. Yo creo que nosotros hacemos este país más democrático en la medida en que nos involucramos y somos primero conscientes de la situación actual del país. Eso requiere, y aquí voy con el punto, uno de los puntos importantes, información, estar informados, leer. Sí, tener activos, ¿no? Exactamente, estar activos en cuanto a saber en dónde estoy, no solamente, si bien es cierto en el día a día, mis ocupaciones me preocupan, pero no estar desconectados, no vivir solo en una burbuja, sino que también ver cómo está la sociedad, cómo está el país, cómo está la región, porque también nos manejamos mucho por las situaciones que pasan a nivel global y eso el bachillerato internacional lo fomenta y eso es lo que mi esperanza es que el alumno de Solalto se lleve eso, justamente ese pensamiento global que visualiza y que vea más allá. Entonces, tener muy en cuenta el contexto nacional por medio de la lectura, por medio de la información, por medio del pensamiento crítico frente a las situaciones que están pasando y desde nuestro contexto como estudiantes, ya como profesionales en las áreas en las que nos vamos desenvolviendo, pues tener algún impacto, alguna incidencia. Bueno, ya como cierre, ya concluyendo, el compromiso democrático entre los jóvenes es importante. Dígame, en 3 palabras, ¿cómo puede definir este proceso electoral? Y dígame, pues al final usted como una opinión personal o reflexión, ¿qué le dejó? 3 palabras. Esperanza. Esperanza. Desafíos. Desafíos. Y compromiso. Y una reflexión de cierre. Para usted, ¿qué se lleva? ¿Qué se queda con estas elecciones? Me quedo de que Guatemala tiene la posibilidad de marcar su historia si de verdad respetamos los procesos democráticos. Eso ciertamente con el tiempo nos va a llevar a tener políticas públicas robustas en las que podamos tener alternativas y no solamente depender de las etapas electorales que se van viviendo cada 4 años, sino que ya tener un marco democrático, gubernamental, que nos permita a los ciudadanos tener los derechos que todos tenemos que tener como personas. Entonces yo creo que para mí este es el mensaje que nos deja, por lo menos me deja estas etapas electorales y sobre todo apostar por la educación de los niños, de los jóvenes, a que fomentemos el pensamiento crítico, a que sepamos tomar decisiones
de verdad fundamentadas en hechos concretos, no solamente en miedos, no solamente en lo que dijeron, en lo que dijo mi abuelita o lo que dijo el vecino, sino que de verdad tengamos un pensamiento crítico, académico, de alto nivel. Y pues yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando y es el mensaje que me deja a mí desde la coordinación o desde el ámbito educativo, que es mi área de profesión. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos por hablar sobre estos temas. Siempre es importante estar vivos, siempre estar activos. Ahorita esperemos que exista un cambio en el país, más que todo recuperar lo que hemos perdido durante todos los años. Pues esperemos que los jóvenes en Solalto tengan más interés sobre estas elecciones porque quiera o no, es importante. Ha sido un gusto y pues felicitaciones por el programa y pues estamos aquí para en todo lo que les podamos apoyar. Ya saben, si quieren saber más sobre estos temas, leer más sobre este artículo que estamos escribiendo, en solaltoinsightgt.wordpress.com estará todo el contenido que estamos grabando y grabaremos sobre el tema de la democracia y próximos artículos que se vienen. Vienen nuevos profesores, nuevos invitados que van a escribir sobre temas muy interesantes que espero que valga la pena para ustedes como vale la pena para nosotros. También las redes sociales están abiertas donde esperen material y esperen contenido de gran valor.